Buenas noches, hermanos, amada Iglesia Cristiana Casa de Berea. Nuevamente nos encontramos en este tiempo de cuarentena y de toque de queda aquí en nuestra ciudad Bogotá y en muchas partes de nuestro territorio nacional, y aprovechamos este relax de nuestra vida física, material, económica, de trabajo, estudiantil, para seguir hablando un poco de la palabra del Señor y tocando este tema que hemos llevado a lo largo y ancho del capítulo 43 de Isaías en identidad cristiana, y hoy, casi terminando este capítulo y tocando algo del capítulo 44, seguimos en el mismo tema. Quedamos el día de ayer en el verso 22, 23. Vamos a la palabra entonces en el nombre del Señor. Verso 22. No me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, y tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Capítulo 44. Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice el Señor, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Punto. Es bien interesante que el inicio del capítulo 44 es igual al inicio del capítulo 43. Por eso no podemos dividirlo en capítulos, aunque la Biblia viene con estas divisiones de capítulos, de versículos, y en particular la que estamos leyendo, la versión de la Reina Valera 1960, debemos siempre leer la Biblia un poco más de corrido, ir un poco más allí, y aquí nos damos cuenta que este pasaje se enlaza aún en el capítulo 44 con el capítulo 43, y es una unidad. El Señor está hablándole a su pueblo y diciéndole cómo ellos se apartaron y olvidaron la ofrenda al Señor, el sacrificio al Señor, el hacer el culto al Señor, en medio de la situación que estaban viviendo de esclavitud, de desarraigo de su hábitat natural, de su ciudad, de sus poblaciones, la obligatoriedad de cumplir las legislaciones de sus invasores, sean los asirios o sean los babilónicos. Así que el Señor les vuelve a recordar que ellos se olvidaron de hacer lo correcto y empezaron a hacer lo incorrecto, a pecar en contra del Señor. Pero lo interesante es que el Dios de gloria, el único que salva, el único, mi hermano, el único que nos trae salvación a nuestra alma es el Dios de gloria, Cristo Jesús, por su derramamiento de sangre allí en aquella cruz del Calvario. Y Él nos está diciendo en el verso 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar y entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Y esta es una de las bases del cristianismo, y algo con lo que nosotros como cristianos debemos identificarnos continuamente, y es el arrepentimiento de pecados, la confesión de nuestros pecados delante del Señor, en oración, en diálogo, en lamento. De una u otra manera, el Señor siempre está alertándonos y pidiéndonos que entremos en comunión con Él, que nos pongamos de acuerdo, que le contemos, expongamos nuestro pecado, no porque no lo conozca, porque Él es Dios, y Él conoce todo, absolutamente todo, Él es omnisciente, sino porque al nosotros confesar los pecados somos libres de la atadura a ese pecado, a eso que nos acongoja, a eso que nos tiene encerrados. Yo soy el que borro tus rebeliones. No hay otro que perdone pecados. Algunas religiones tradicionales que han mezclado el paganismo utilizan obras de la carne para el perdón de pecados. En la iglesia particularmente llamada católica romana, la gente va y expone sus pecados ante un sacerdote humano, y él, por convicción de su doctrina y lo que ha aprendido dentro de su doctrina herética, por así decirlo, aunque es errada,
ellos hacen expiación de pecados, pero aquí el Señor en este capítulo de Isaías nos expone que Él es el único que borra nuestras rebeliones, es el único que limpia nuestros pecados. ¿Y cómo lo hace? Con la simplicidad pero profundidad del arrepentimiento, de ir a Él en oración, en un diálogo, con sencillez, con humillación, con humildad y exponer nuestro pecado, pedirle perdón por nuestro pecado, explicarle nuestro pecado y permitir que su presencia en el Espíritu Santo de Dios nos limpie de ese pecado, nos liberte de la cautividad del pecado, del peso que causa ese pecado. En el capítulo 43, verso 25, el Señor ratifica que es el único que borra nuestras rebeliones. Para este concepto, en el tiempo de Isaías, obviamente, Cristo Jesús no había derramado su sangre en la cruz del Calvario, pero el derramamiento era por confesión y presentación de ofrenda, por la paga de ofrenda, como lo hacían según la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Para nuestro tiempo como cristianos, nuestro pecado es borrado de la memoria del Señor cuando lo confesamos, antes no. Nosotros entendemos y sabemos que tenemos un Dios misericordioso. Nos identificamos con un Dios misericordioso, un Dios que perdona. Pero mi hermano, si tú no vas al Señor y confiesas tu pecado, el pecado se enseñorea en ti y tú lo has hecho un pequeño Dios a ese pecado. Le has dado tanto poder a ese accionar, pensar, lo que sea, que se esté manifestando como pecado en tu vida, que lo has hecho un pequeño Dios y lo crees más poderoso que el Dios que borra el pecado. Por eso nosotros, si somos identificados en Cristo Jesús, si tenemos identidad cristiana, lo que hacemos es orarle al Padre, pedir su misericordia, confesar nuestro pecado y creer en fe que Él ha perdonado nuestro pecado y quitarnos esa carga. En ese momento, ese pecado que puede haberse convertido en un pequeño Dios que idolatramos, que adoramos, al que nos rendimos y el que creemos que tiene más poder que el Dios de gloria, es derrotado. Se acaba la presión del pecado y tú puedes caminar ahora delante del Señor en comunión, y es lo que Él nos dice más adelante: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio, juntamente habla tú para justificarte. La confesión de pecados es eso, mi hermano, es tú ponerte de acuerdo con el Señor, decirle: Señor, pequé porque tu palabra dice esto y esto, mentí, robé, maté, el pecado que hayas cometido. Si tú eres alguien que ha caminado en el cristianismo, conoces la palabra del Señor, entiendes a qué el Señor y la palabra llama pecado. Él está diciendo: pongámonos de acuerdo, juntamente entremos en juicio. Juicio aquí no habla de que el Señor nos venga a enjuiciar, no, juicio habla de cabalidad. Ponernos de acuerdo: Señor, sí, yo entiendo que esto fue un pecado y estoy pecando contra ti, contra los hombres, contra mi casa, contra la iglesia, contra Dios, contra todo lo que me rodea. Es ponerte de acuerdo, tú confesarlo. Entrar a juicio es entrar en raciocinio, mi hermano, porque el pecado es irracional, porque el pecado acarrea conflictos, dificultades y problemas, no solo con Dios, sino con los hombres. Por eso el Señor está diciendo: hazme recordar lo que hiciste, aunque yo lo recuerdo. Dios está diciendo: yo conozco lo que hiciste, házmelo recordar. Pongámonos de acuerdo cabalmente, entremos en juicio, con nuestra mente analicemos a la luz de la palabra, de mis mandamientos, y date cuenta que sí pecaste. Ahora bien, como entramos en juicio, en el conocimiento de la palabra, en el raciocinio de ella, cuando yo confieso mi pecado, la palabra del Señor dice que Él es justo para perdonarme. Y no porque yo sea justo, sino por aquel en el que creo. La fe en Cristo Jesús, la fe en el Dios de gloria, en el Dios de Israel. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Luego el verso 27 nos está hablando de cómo nosotros, muchos de los pecados que cometemos, es porque los traemos como una manía, como una costumbre, como algo que ha venido enseñado de nuestros ancestros. Mira lo que él dice en el verso 27: tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. El Señor está diciendo: tus padres pasaron por disciplina, por juicio, por castigo, porque ellos no se pusieron de acuerdo. No seas tú tonto, digo esta palabra un poco fuerte. Reacciona, ponte de acuerdo conmigo, entiende lo que estoy diciendo en el verso anterior, y no cometas el mismo pecado que tus padres, que tus ancestros, para que también seas disciplinado y recibas juicio y castigo y dificultades y pruebas y conflictos en este plano de la tierra, en este plano de la eternidad. Por eso tal vez estamos viviendo diferentes conflictos en nuestros tiempos,
porque nuestros ancestros pecaron y nosotros hemos continuado con esos pecados porque no hemos atendido que Él nos perdona, que nos pongamos de acuerdo, que acudamos a Él, aún como cristianos, mi hermano, aún como hijos de Dios, como creyentes que asistimos a la iglesia, que nos congregamos, que nos discipulamos, que estudiamos, que predicamos. Podemos tener pecados allí, vueltos dioses delante de nosotros, que quebrantan nuestra comunión con Dios y estamos en disciplina, en angustias, en pruebas, en conflictos con el Señor. Es tiempo de que quebrantemos eso. Si tú te identificas con el Dios de gloria, Él dice que seamos santos como Él es santo. Así que tú tienes que empezar a practicar la confesión, el arrepentimiento, el ponerse de acuerdo con el Dios de gloria, en Cristo Jesús, en su derramamiento de sangre que perdona todo pecado. Ir a Él, su palabra dice que el que viene a Él, Él no lo echa fuera. Tal vez es el tiempo en que tú y yo, todos nosotros como cristianos, nos pongamos a cuentas con el Señor. Este tiempo de cuarentenas, de pandemias, nos debe alertar, no por la muerte, porque la muerte va a llegar en cualquier momento, nos debe alertar a entender de que esta vida es pasajera. Y así como hoy en nuestra ciudad estamos encerrados por los toques de queda, no podemos seguir trabajando, no podemos abrir los negocios, no podemos tal vez ir a trabajar porque están en cuarentena las zonas donde tenemos nuestros trabajos o donde tenemos nuestra vivienda. Debemos entender que todo eso hace parte de la disciplina y pruebas del Señor para alertarnos de que debemos reaccionar y darnos cuenta de que esta vida es pasajera. Y aunque tenemos que seguir ejerciendo mayordomía en este huerto, trabajar, hacer lo que tenemos que hacer, levantar nuestra casa, tener hijos, criar, también tenemos que estar a cuentas con el Señor, haciendo lo que Él nos mandó, predicar en tiempo y fuera de tiempo, con el testimonio, con nuestra voz, y estar de acuerdo con el Señor todos los días en la comunión con Él. ¿Y cómo es? En arrepentimiento, es lo que está diciendo el Señor. Nos hemos olvidado como iglesia de cumplir nuestra labor como cristianos, de congregarnos, de evangelizar, de hacer nuestras reuniones de manera continua, presentar nuestra ofrenda. Eso es lo que el Señor ha venido tratando con Israel y diciéndole el por qué tienen que pasar por el exilio y la disciplina y la prueba y las dificultades con Babilonia, con Asiria y próximamente con Roma más adelante en el texto histórico. Nosotros hoy seguimos bajo esclavitud del sistema del mundo porque tú estás encerrado hoy en tu casa y yo porque el sistema del mundo nos tiene encerrados. Eso es esclavitud, no somos libres, pero tenemos un siervo mayor, tenemos un amo mayor, que es el Dios de gloria. Y es mejor ser esclavos del Dios de gloria, del Creador, que ser esclavos del sistema mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Obedecemos las autoridades del mundo siempre y cuando ellas no estén por encima de la palabra. Pero mi hermano, para que tú estés bajo la autoridad del Dios de gloria, en bendición del Dios de gloria, tú tienes que estar en confeso de pecados. Todos los días, en arrepentimiento. Confesar para estar en comunión, estar de acuerdo con Él, como lo dice en el texto, para que venga el renuevo de su presencia y de su espíritu, revitalice nuestra vida y sigamos en este mundo con las dificultades que se nos presentan, pero siendo testimonio, hijos de Dios, con identidad de Dios, testificando de Él y cumpliendo propósito eterno. Vamos al verso 1 del capítulo 44, que es continuación del texto. Dice el verso 44. Ahora pues, está diciendo bien, ya entiendes todo lo que te estoy diciendo, ponte ahora sí alerta. Oye Jacob, siervo mío. Acuérdate que nosotros somos Jacob, somos como la entidad personal. Y tú Israel, la congregación, la iglesia, todos los congregantes en todas las iglesias que son creyentes, a quien yo escogí. El Señor ratifica, nos está diciendo, oye tú, ahora que has entendido todo lo que he estado hablando y por qué estás sufriendo los conflictos que sufres, escucha tú como persona, escucha tú como congregación, como pueblo mío, iglesia, pueblo de Dios, a quien yo escogí. Ratifica como el verso 1 del capítulo 43. Así dice Jehová, el hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurum, a quien yo escogí. El Señor ratifica nuevamente. Nos está alertando, mi hermano, la palabra de Dios es una alerta, es un semáforo intermitente, es un llamado de atención, de auxilio, y es un llamado para honrar, y es un llamado para obedecer. Está diciendo otra vez, ponte a cuenta, yo te escogí, yo te formé. Eres mi persona, eres mi congregación, eres mi pueblo. El cual te ayudará.
Es interesante porque está diciendo, o sea, cuando tú reconozcas quién eres, tengas identidad en mí, te identifiques conmigo, con el Dios de gloria, con el Creador, seas hijo mío, realmente te comportes como un hijo mío, seas un imitador de Cristo Jesús como Él lo dice en su palabra que debemos serlo, yo te ayudaré. Siempre te ayudaré. Y está ratificando nuevamente lo que habla en el capítulo 43. Cuando pases por las aguas, no perecerás. Cuando estés por el fuego, no te quemarás. Está diciéndonos que desde que estemos en comunión con Él, a cuentas con Él, en continuo arrepentimiento, en juicio nosotros mismos por la palabra, conforme a Él, de acuerdo con Él, Él nos ayudará, mi hermano. Ratifica, no estamos solos, ni como unidad Jacob, ni como pueblo Israel. Siempre está con nosotros, pero tenemos que estar de acuerdo para que la disciplina no sea sobre nuestras vidas. Y cuando vengan las pruebas y el fuego, que el Señor las propone, Él va a estar con nosotros, libertándonos, librándonos, guardándonos o fortaleciéndonos en medio de esa prueba. Y es interesante el verso 2 como lo ratifica. Así dice el Señor hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob. Y tú, Jesurum, a quien yo escogí. Jesurum es otra forma de decir Jerusalén, es otra forma de decir el justo. El término Jesurum traduce en el hebreo el justo. Jacob, el justo, a quien yo escogí. Date cuenta, el Señor, sabemos por la palabra, que el Señor nos justifica en Cristo Jesús. Entendemos por la palabra que somos su Jacob, su Israel, su pueblo escogido. Pero mi hermano, todo eso es un hermoso conocimiento. Pero si no lo vivimos y nos identificamos con todo lo que ello significa, estamos cometiendo pecado contra el Señor, porque despreciamos la unidad que Él hace con nosotros en el Espíritu Santo de Dios. Es lo que más adelante empieza a hablar el Señor. Más adelante en este capítulo 43 está como la promesa, como las primicias de lo que es la obra redentora y el Espíritu Santo obrando en el creyente. Tú tienes que empezar, me incluyo, tenemos que empezar a tener identidad en Cristo Jesús. Entender a quién le pertenecemos, entender quién nos llamó, quién nos justificó, quién nos llama justo. Jesurum, somos el justo delante de Él en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús nos justificó con su muerte en la cruz del Calvario, mi hermano. El Hijo que obró, el Hijo que derramó su sangre, Dios hecho hombre, nos justifica. Y el Señor ratifica aquí, siglos atrás de la llegada de Él como el Mesías, Dios hombre, Jesucristo, ratifica que somos llamados justos en Él. ¿Cuándo? Cuando nos identificamos, caminamos en unidad con Él, tenemos comunión, Él nos librará, nos guardará, nos ayudará, porque somos su Jacob, su pueblo, su iglesia, escogidos por Él. Amada Iglesia Cristiana Casa Berea, continuamos con este caminar en Isaías 43, ya llegando al 44, hoy lo tocamos un poco en esta introducción de los dos primeros versos del capítulo 44, que es continuación del 43. Como te lo dije, la Biblia tiene divisiones para ayudarnos a leerla y a estudiarla, pero la Biblia es un libro continuo. Por eso el 44 es continuidad del 43 y se entrelaza, como lo ves, verso 1 con el verso 1 de cada capítulo. Y nos sigue insistiendo, nuestro Hacedor es el Dios de gloria, el Creador, nos da identidad, Él nos justifica, Él nos guarda, Él nos escoge, Él nos redime y lo que tenemos que hacer es aceptar todo ello, creerlo y tener comunión con Él. ¿Cómo? Confesión de pecados y continua adoración y alabanza, que es obediencia al Señor, el verdadero temor al Señor. Amados hermanos, hoy una corta porción para que meditemos en ella, para que evaluemos nuestro caminar en este tiempo. Para nuestra ciudad de Bogotá está determinado que el 28 termine este toque de queda, no sabemos si lo ampliarán, casi que con amplia seguridad va a ser ampliado. Ese toque de queda va a continuar otros días, no sabemos en qué horario, pero por lo menos trataremos de llevar este tema hasta el día 28 de enero. Y si hay más toques de queda, seguiremos haciéndolo. Y si no, determinaremos otro horario para terminar este contexto de Isaías 43, 44 y el tema identidad en Cristo para que conozcamos más al Dios
de gloria, creador del cielo y la tierra, nuestro llamado con Él y nuestra identidad en Él. Y podamos crecer como cristianos en estos tiempos conflictivos, no solo por la pandemia, sino por los cambios políticos, sociales y aún religiosos que se aproximan, mis hermanos, las persecuciones al cristianismo genuino. Yo te invito a que le pidas al Señor que te dé fortaleza en este tiempo para todas tus actividades personales, pero sobre todo para que te comportes y evidencies que tú y yo somos cristianos genuinos. Amados hermanos, les habla el pastor Glenn Rodríguez de la Iglesia Cristiana Casa Berea, aquí en la ciudad de Bogotá. El Señor les guarde, les bendiga, les prospere y les guíe en todos sus caminos. Terminamos con una corta oración. Te damos gracias, Dios de gloria, por quienes se congregan en la virtualidad, nuestros hermanos en Cristo, quienes ven los videos. Y te pido, Padre Celestial, que permitas que crezcamos un poco más en este tema y nos ayudes en lo que estás débil en nuestro carácter para identificarnos contigo y romper todo temor con lo que diga el mundo, Padre Celestial, con lo que diga todos los que nos rodean, los negocios, los trabajos, con todas las cosas que puedan estar levantándose como muros para evitar que nosotros testifiquemos que te pertenecemos, que tengamos identidad en ti, Cristo Jesús, y no en el mundo. Ayúdanos en nuestra debilidad, guarda la vida de nuestros hermanos, nuestra familia, los creyentes y todos aquellos, Señor, que hoy confiesan que tú, Jesucristo, eres el Señor de sus vidas, de nuestras vidas. Amén y amén. Amados hermanos, el Señor los guarde, los bendiga. Nos vemos mañana, 9 de la noche, en estas cortas enseñanzas de identidad en Cristo. Amados, chao, chao. El Señor les guarde.